Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la verdad detrás del escándalo que sacudió a la selección ecuatoriana. Un escándalo que saltó en los últimos días y que puede llegar a perjudicar y mucho pensando de cara al futuro próximo, que como sabemos después de esta doble fecha se viene nada más y nada menos que la Copa América y posteriormente todo lo que tiene que ver con eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde Ecuador puede llegarse a ver perjudicado dependiendo de la decisión que se tome con la pérdida de algunos jugadores importantes dentro del plantel, inclusive a uno que es considerado el gran futuro o la gran estrella que hoy en día tiene la selección ecuatoriana. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con la historia detrás del mismo. Ecuador sin dudas para mí en los últimos años, tanto a nivel selección y sobre todo a nivel fútbol ecuatoriano en general, es decir, hablando de jugadores, hablando de clubes, es el país que más ha crecido futbolísticamente en los últimos años en Conmebol. Es un país que ha logrado sacar una gran camada de jugadores, encabezada evidentemente por los Moisés Caicedo hoy en día en el Chelsea, por los Piero Hincapié en Bayer Leverkusen y otros jugadores como Pervis Estupiñán también jugando en el Brighton, dentro de, como les digo, una camada muy interesante de jugadores. Es un país que además sus equipos se han consolidado y mucho, principalmente creo que todos vamos a coincidir en el plano internacional, lo que ha sido la aparición, la irrupción de Independiente del Valle en la última década, siendo finalista de Copa Libertadores, ganando Copa Sudamericana y sobre todo siendo una gran cantera para el fútbol ecuatoriano en general y sobre todo para su selección. Pero es una selección que también, como ha crecido y como país futbolístico, lo tuvimos por ejemplo en la última edición del Mundial de Qatar, ha tenido algunos escándalos. Recordemos el año pasado todo lo que fue el escándalo envuelto detrás de Byron Castillo, que hasta último momento no sabíamos si iba a poder estar en la Copa del Mundo. Finalmente Ecuador terminó siendo sancionada, por eso estas eliminatorias arrancó con menos 3 unidades, poco a poco se ha ido acomodando y hoy en día estaría clasificando al próximo Mundial. Pero nuevamente un escándalo sacude a la Federación Ecuatoriana, sacude a la selección y evidentemente todas estas cosas no dejan más que manchar una selección que, como les digo, futbolísticamente no ha parado de crecer. ¿Cuál es el hecho en cuestión que ha ocurrido en los últimos días? Bueno, luego de lo que fue la derrota por 2-0 frente a Italia, un partido en el cual Ecuador no mostró su mejor versión y poco pudo hacer frente a una selección italiana que venía de un partido bastante dubitativo, sobre todo en el área defensiva frente a Venezuela, en un amistoso válido por lo que fue en la gira por los Estados Unidos, preparatoria para la próxima Copa América, donde Ecuador evidentemente va a intentar hacer el mejor papel posible. No digo que es candidata, porque hay otras selecciones para mí que están por encima, pero es una selección que como mínimo puede aspirar quizás a llegar a unas semifinales. Y el resultado, lamentablemente, más allá de la derrota, terminó pasando al segundo plano. Porque en las redes sociales, que como sabemos hoy en día todo se filtra y se viraliza muy rápido, aparecieron algunas imágenes en las cuales se involucran a varios jugadores de la selección sudamericana asistiendo a una discoteca durante lo que fue la previa al compromiso frente a la Churra. Lo cual evidentemente lo deja peor parado, porque si después de perder decidís ir a bailar o decidís salir, bueno, supongamos que igualmente perdiste, la hinchada se lo puede tomar mal, pero claro, en lo que es la previa, donde se supone que los jugadores están concentrando, que están pensando en el partido, hay un grupo selecto de futbolistas, algunos muy importantes que ahora vamos a mencionar, que decidieron salir a festejar, entre comillas, por lo que era la noche de Nueva York. Pero más allá de este hecho puntual, que seamos honestos, en el fútbol pasa y mucho, pasa en grandes equipos, pasa en equipos no tan grandes, que los jugadores que les gusta salir de noche en la previa de un partido y posteriormente a un partido deciden salir. La realidad es que tomó bastante notoriedad debido a los protagonistas implicados. Según lo que se puede observar en el video y evidentemente con las conjeturas que han sacado muchísimos de los usuarios que han podido replicar el mismo, como mínimo se trataría de 3 futbolistas ecuatorianos de la selección los que estarían participando y apareciendo en el video. Por un lado aparece Robert Arboleda, este defensor que actualmente juega en Sao Paulo de Brasil. Aparece Gonzalo Plata, hoy en día jugando en el fútbol asiático, pero que también es un jugador muy interesante que tiene Ecuador y que tiene también basado en el fútbol europeo. Y el que más llama la atención, y evidentemente el que más ruido ha causado, es la aparición de Kendrick Páez en un nightclub, que evidentemente, como sabrán, muchos entenderán a dónde está apuntado este tipo de salidas, en Nueva York. A pesar de la amarga derrota frente a Italia, el foco se centró puntualmente en el accionar de los futbolistas, que en el video se podía observar que estaban ofreciendo dólares a las bailarinas que se encontraban en este lugar bailable.
Sin embargo, este hecho toma mucha más repercusión, particularmente por la aparición de uno de esos tres jugadores, que es Kendrick Páez. Y evidentemente toma repercusión porque es la gran promesa del fútbol ecuatoriano, es un jugador que hace muy poco fue noticia porque fue vendido en 20 millones de euros al Chelsea y va a llegar seguramente en el año 2025 a ese equipo, uno de los más importantes del fútbol inglés. Evidentemente, al haber un jugador que es una de las figuras que hoy en día tiene en la selección ecuatoriana, toma mucho más repercusión que si fuese uno más del plantel, pero sobre todo toma muchísima repercusión porque Kendrick Páez, hoy en día jugando en Independiente del Valle, tiene solamente 16 años, lo cual en cualquier país, incluido Estados Unidos, tiene completamente prohibido ingresar a un lugar de este estilo, porque es menor de edad, evidentemente. En el caso de la Federación Ecuatoriana ya ha emitido un comunicado el cual es bastante vago en general. Dice lo siguiente: ante los hechos de público conocimiento, la Federación Ecuatoriana de Fútbol expresa lo siguiente. La delegación oficial tuvo tiempo libres el viernes 22 de marzo desde las 14 a las 20:30, horario que fue cumplido. Se han difundido imágenes de hechos contrarios a los valores y principios que defendemos y promovemos como institución, los cuales serán motivo de análisis para las futuras convocatorias. Reiteramos nuestro compromiso con el fútbol ecuatoriano. En Estados Unidos la mayoría de edad para ingresar a este tipo de establecimientos es 21 años, por lo cual Kendrick Páez tiene 5 años menos de lo que estaría permitido, lo cual evidentemente, más allá de lo que tiene que ver específicamente con lo futbolístico y si queremos hablar un poco de la ética y la moral de estos jugadores, al tomar esa decisión en plena convocatoria, inclusive podría llegar a implicar una situación legal, en la cual los jugadores que lo acompañaban, Arboleda y Plata, también podrían llegar a verse envueltos. La situación plantea distintos interrogantes sobre la disciplina y la conducta de los jugadores de la selección ecuatoriana, así también como las posibles repercusiones legales que podría llegar a tener debido a estas acusaciones. Mientras tanto, el público espera evidentemente que se tome una decisión respecto a estos jugadores. Y no sería una locura, teniendo en cuenta el comunicado, que como les digo es bastante vago en general porque no aclara ni oscurece nada, simplemente dice que están en contra de esas imágenes, que pueda, de cara a futuras convocatorias, que estos jugadores terminen siendo castigados, digamos, y no sean incluidos en las próximas listas. Claro, ¿cuál es el problema principal? Es que las próximas convocatorias ya tenemos que pensar en Copa América, por lo cual si estos jugadores, la Federación Ecuatoriana, en una especie de ejemplo a seguir de que esto no es un comportamiento que sea avalado por ellos ni mucho menos, decide suspenderlos, tendríamos a un Ecuador sin Arboleda, sin también en este caso Gonzalo Plata y sobre todo sin Kendrick Páez. Tres jugadores que, como les digo, algunos más titular que otros, algunos con más minutos que otros, pero tres jugadores importantes en esta selección en los últimos años, cada uno en su posición. Por lo cual veremos qué decide, en este caso Félix Sánchez Blas, el español que está a cargo del equipo. Como les digo, no jugó bien, más allá de lo que fue el partido con Italia, pero el partido no termina siendo lo más importante, sino cómo se va a resolver esta situación. Lamentablemente en el fútbol sudamericano tenemos algunos antecedentes. Por ejemplo, la selección chilena hace no mucho tiempo, en el 2021, en plena Copa América, tuvo varios jugadores implicados en un escándalo similar, en el cual varios estuvieron envueltos en conductas de este estilo, salir de fiesta en plena concentración o cuando se iban a jugar los partidos, y ni hablar del famoso caso del golf de los Incas de Perú, allí en lo que era la época del 2007, 2008, eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, con muy buenos jugadores, en el cual también por un escándalo similar de jugadores que estuvieron implicados en una fiesta que no estaba permitido, se sancionó y se castigó a varios futbolistas que dejaron de ser convocados en ese momento, si no me equivoco, por el técnico Marcarián. Y dentro de esos jugadores estaban nada más y nada menos que probablemente las dos grandes figuras que tenía Perú, que era Claudio Pizarro y Jefferson Farfán. Veremos qué decisión toma la Federación Ecuatoriana, pero sin duda puede llegar a perjudicar y mucho a Ecuador de cara al futuro más próximo. Me gustaría leer su opinión en los comentarios respecto a este tipo de actitudes. ¿Tienen que ser castigadas o sancionadas? ¿No tiene que pasar nada más allá de una advertencia? Me gustaría leer a ustedes en los comentarios qué creen que va a pasar y qué creen, sobre todo, que debería pasar respecto a esta situación. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darle muchas vueltas los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.